Praise the Lord. El Señor les bendiga, hermanos. May God bless you, brothers. Leamos nuestras escrituras. Let us open our scriptures. Hebreos 9:11. Hebrews 9:11. Sean bienvenidos todos a la reunión de los santos. May you be welcome to the gathering of the saints. Usted y alguien puede preguntar, Somebody can ask, ¿cuáles santos? what saints? Los santificados. Sanctified ones. No somos santos por nosotros We're mismos. not holy by our own selves. No hay santidad en nosotros There's no holiness in us. y estamos confiando en la de Cristo. We're trusting in Christ. Hebreos 9:11. Hebrews 9:11. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, But Christ, being come in high priest of good things to come, being a great por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building. Ni por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el Santísimo, habiendo obtenido eterna redención para nosotros. Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holiest, having obtained eternal redemption for us. Porque si la sangre de toros y de machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, For if the blood of bulls and goats and the ashes of the heifer, sprinkling the unclean, sanctifieth to the purifying of the flesh, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God? Oremos al Señor. Pray to the Lord. Gracias te damos, Señor Jesús, Give you thanks, Lord Jesus, por permitirnos estar en tu presencia. for allowing us to be in your presence. Te pedimos, Señor, que pueda tu Espíritu Santo moverse entre nosotros. We're asking God for your Holy Spirit to move among us. Toma tu palabra y colócala en nuestro corazón Take your word and place it in our hearts por medio de revelación through revelation. y que esto se convierta en un ancla en nuestro corazón. And this can become an anchor in our hearts. Bendiga a nuestros niños, Bless our children. dales paz Give them peace. y bendiga, Señor, a sus padres con sabiduría And bless the parents with wisdom. y danos, Señor, un momento en tu presencia And give us a moment in your presence. que podamos guardar en nuestro corazón para siempre. Now may we keep in our hearts forever. Ábrenos tu palabra Open to us your y word. danos una mente espiritual And give us a spiritual mind. y bendiga a aquellos que escucharán esto después. And bless those who are going to listen to this after. Y bendice cada petición especial que hay en el corazón de tus hijos. And bless every special request in the hearts of your people. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén, Señor. Amen. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated. Entramos al capítulo 9 del libro de Hebreos. We enter to chapter 9, book of Hebrews. Estamos ya muy cerca del final de este estudio. We are very close to the end of this study. Entonces, este libro realmente es algo maravilloso para mí. This book is actually something very marvelous for me. Es cierto, tiene enseñanzas muy profundas It's true, it has very deep teachings. y en la manera de hablar del apóstol Pablo es difícil. And the way of Paul speak, the way how Paul speaks is a little bit hard. Yo estaba escuchando un famoso escolar de las I escrituras. was listening to a very famous scholar of the scriptures. Él dice que a su iglesia llegó un joven y se convirtió al Señor. He says that to his church came a young man and converted to God. Y dijo, él llegó justamente cuando estaba enseñando sobre el libro de Hebreos. He came exactly in the moment when he was teaching from the book of Hebrews. Entonces dijo, cuando el estudio terminó, When the study ended, le preguntó al joven, he asked the young man, ¿pudiste entender algo del libro de Hebreos? were you able to understand something from the book of Hebrews? Bueno, dijo aquel muchacho, yo Well, he entendí said- una cosa.
I understood one thing, Y dijo que Jesús es la persona más grande de todo el universo. that Jesus is the greatest man of the whole universe. Y dijo, bueno, dijo el pastor, ¿entendiste algo entonces? Then you understood something. Then. Entendiste la cosa correcta. You understood the right thing. Ahora, Hebreos nos muestra la preeminencia de Cristo. Now, Hebrews teaches us the preeminence of Christ. Es una palabra muy importante. It's a very important word. Es una palabra que el hermano Branham tomó y enseñó de una manera profunda. It's a word that Brother Branham took and taught it in a very deep manner. La primera parte de Hebreos The first part of nos Hebrews, muestra la preeminencia de la persona de Cristo. it teaches us about the preeminence of the person of Jesus Christ. Luego nos muestra la preeminencia de su sacerdocio. Then it shows us the preeminence of his priesthood, Y luego la preeminencia de su sacrificio. and then the preeminence of his sacrifice, Y luego la preeminencia de su pacto. and then the preeminence of his covenant. Ajá. Entonces el hermano Branham toma esta escritura Then Brother Branham takes this scripture, para predicarnos, Cristo es el misterio de Dios revelado. takes this scripture to preach Christ is the mystery of God Y revealed. nosotros hemos estudiado eso en este lugar. And we have studied that in this place. Y sabemos que esta revelación que está en ese sermón And we know that the revelation that is in that sermon es una revelación especial para la novia del tiempo del fin. is a special revelation for the bride of the end time. Entonces esta escritura es cumplida en este tiempo del fin. So this scripture is fulfilled in this end time. Colosenses 1:12 Colossians 1:12. dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para ser participantes de la herencia de los santos en luz. Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Hablamos de la herencia, We're speaking about the inheritance. porque la herencia está dentro del libro sellado con 7 sellos. Because the inheritance is inside of the books sealed with 7 seals. Y hemos sido llamados And we have been called para ser participantes de la to herencia. be partakers of the inheritance. Está hablando de la novia del fin. He's talking about the bride of the end. Y dice que es la herencia de los santos en He luz, says that of the inheritance of the saints in light. porque habría luz en el tiempo de la tarde. Because there shall be light in the evening time. Verso 13. Verse Que 13. nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of his dear Son. Si hay un tiempo oscuro, es el tiempo del fin. If there is a dark time, it's the end time. El hermano Branham nos mostró cómo las tinieblas cubrirían la tierra. Brother Branham showed us how the darkness would cover the earth. Pero dijo para vosotros la novia, Shalom. And he said, for you the bride, shalom. Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. He hath translated us into the kingdom of his dear Son. No somos demócratas, We are not Democrats. no somos We're republicanos, not Republicans. somos teócratas. We are Theocrats. 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 O sea, pertenecemos a un reino. We belong to a kingdom. Servimos al rey. We serve the king, No un rey, not a king, el rey. the king, El Hijo de Dios. the Son of God, Glorificado. glorified. 14. 14. En el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. En este tiempo del fin, In this end time, con la revelación de los sellos, with the revelation of the seals, vino la revelación de la señal, del token, de la ficha. came the revelation of the token. Ajá, entonces viene la aplicación de la sangre And then it comes the Applying. applying of the blood en el tiempo de la tarde, in the evening time, porque estamos a punto de dejar esta tierra en el tercer éxodo, because we're about to leave this earth on the third Exodus, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Él es Dios hecho visible. He is God made visible. Y Dios solo podía expresarse
por medio de Jesucristo. And God was able to express himself through Jesus Es Christ. lo que nos enseña en Cristo, es el misterio de Dios revelado. Is what teaches us in the Christ is the mystery of God revealed. Dios solo podía expresarse a través de Cristo. God was able to express himself. Verso Christ. 16, avancemos. Verse 16. Vamos, continúe. 16. 16. Porque por él fueron criadas todas las cosas, que están en los cielos, que están en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestados, todo fue criado por él y para él. For by him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by him and for him. Estamos llegando al final de la historia, We are getting to the end of the story. cuando Pablo dijo When Paul said que todas las cosas serán reunidas en Cristo that all things will be gathered into Christ en la dispensación del cumplimiento del tiempo. in the dispensation of the fulfillment of time. Entonces todo ha sido criado por él, So everything has been created by porque him. vino la revelación de que Jesús del Nuevo Testamento es Jehová del Antiguo Testamento. Because the revelation came that Jesus, from Jehovah from the Old Testament, is Jesus from the New Testament. Y luego todo fue criado para él. And everything was created for him. Él es el dueño, hermano. He's the owner. Él es la persona He importante. is the important person. Él dice en el párrafo 140, In the paragraph 140, dice el hermano Branham, Reverses. dice, Dios en su gran misterio secreto que tenía antes de la fundación del mundo, tiene un propósito de 3 dobleces. ¿Recuerda eso? God in his great mystery secret that he had before the world began, he got a threefold purpose in it. Escuche, Dios tenía este misterio para ser revelado en el tiempo del fin. God had this mystery to be revealed in the end time. ¿Cuáles son estos 3 dobleces? What are these threefold? El primero fue que Dios quería revelarse a su pueblo. The first was that God wanted to reveal himself to the people. Todo lo que Dios es se reveló en Cristo. Everything that God was, it was revealed into Christ. Segundo, mire cuál Secondly, es el segundo. look at what is the second. Tener la preeminencia en su cuerpo de creyentes, es decir, su novia, para poder vivir en la gente. To have the preeminence in his body of believers, that is his bride, that he might live in people. Ahí está la live in preeminencia. people. That there is the preeminence. Entonces el libro de Hebreos es exactamente lo que necesitamos. So the book of Hebrews is exactly what we need. Porque nos muestra la preeminencia de Cristo. Because it shows us the preeminence of Christ. Y tercero, restaurar el reino a su justa posición. And thirdly, to restore the kingdom to its rightly position. Continuemos con Colosenses 1:17. Let's continue with Colossians 1:17. Y Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. And he is before all things, and by him all things consist. Mire, Jesús es el que sostiene todo en su mano. Jesus is the one that holds everything in his Dicen hand. amén a eso. Say amen to that. Nada en este mundo gira alrededor de nosotros. Nothing in this world revolves around us. Nada en este mundo gira alrededor de sus opiniones. Nothing in this world revolves around your opinions. No, todo gira alrededor de Jesús. So everything revolves around Jesus Christ. Él tiene la preeminencia. He has the preeminence. 18. 18. Y Él es la cabeza. And he is the head. Ve usted Of the que body. es el tiempo del fin. You see that is the end time. Porque el Correct. cuerpo ha estado siendo edificado. Because the body has been built. Y es tiempo de que venga la piedra de corona. And it's time for the headstone to come. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. And he is the head of the body, the church. Nosotros no somos la cabeza. We are not the head. El pastor no es la cabeza. The pastor is William not the Branham no head. es la cabeza. William Branham is not Cristo the es la head. cabeza. Christ is the head. Y en la cabeza están los oídos. And in the head, the ears are there. O sea, el cuerpo solo oye lo que oye la cabeza. The body only hears what the head is listening. Ojalá que podamos entender I eso. hope we can understand that. Porque si usted tiene las orejas para escuchar todo lo que dice todo el mundo, Because if you have the ears to listen to everything what everybody says, entonces usted no es parte del cuerpo. so you're not part of the body. Porque el cuerpo solo escucha lo que escucha la cabeza. Because the body only listens what the head is listening. En la cabeza están los ojos.
In the head are the eyes, Ajá, la dirección, ¿sí? the direction, La supervisión, the supervision, ajá, el liderazgo. the leadership. Ajá, en la cabeza está la boca. In the head is the mouth. Él es el que habla. He's the one who speaks. Jesús es nuestro lenguaje. Jesus is our language. Ujú. Y la lengua solo habla lo que está en la mente. And the tongue only speaks what is in the mind. Así dijo Jesús. That's what Jesus said. Solamente una persona que no está que está loca Only a person that is crazy habla una cosa y piensa otra. speaks one thing and thinks another. Entonces, porque la lengua habla lo que está en la mente. Because the tongue speaks what is in the mind. Y en la cabeza está la mente. And in the head is the mind. Las The decisiones, decisions, el conocimiento. the knowledge. O sea, no importa cuántos libros usted haya leído, So it doesn't matter how many books you have read. el verdadero conocimiento solo está en la mente de Cristo. The true meaning is in the head of Y Christ. también la mente es el poder. Also, the mind is the power. Entonces todo está en Cristo. So everything is in Él Christ. es la cabeza del cuerpo. He is the head of the body. El que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. Eso es lo que el hermano Branham nos enseña. That is what Brother Branham teaches Y us. luego nos dice And then he says que Cristo es la palabra. that Christ is the word. Dice él, avancemos hasta el mensaje de token, next, ahí, el párrafo 24. It says paragraph 24. Ajá, y yo estoy buscando por un tiempo de irrupción del Espíritu Santo en estos últimos días en que vivimos. And I am looking for a time of a break forth and of the Spirit of God in these last days that we are now living in. Por otro surgimiento del Espíritu Santo en la iglesia. For another surge of the Holy Spirit into the church. Una fe de rapto justo antes de que llegue. For a rapturing faith just before he comes. Y todo está en orden para eso. And everything is sitting straight in order for that. Y creo que ahora estamos en el momento en que la palabra debe tener la preeminencia. And I believe that we are now at the time that the word should have preeminence. Dios es sabio. God is wise. El tiempo de los grandes milagros y grandes avivamientos ha cesado. The times of the great miracles and the great revivals has ceased. Dios todavía da avivamiento God still gives revivals en pequeñas iglesias o en personas, in small churches or in people, pero no en la edad. but not in the age. No es algo que cubre el mundo. It's not something that covers the world. Dios tiene su mano quieta. God has his hand still. Porque si en este día hubieran milagros, Because in this day there will be miracles. la gente correría tras de eso. The people will run towards that. Si en este día hubieran grandes avivamientos, And if this day there will be the great miracles and the revivals, entonces la gente correría tras de eso. so the people will run after that. Pero Dios quiere gente que vaya tras la palabra. But God wants people to go after the word. Creo que es el momento de dejar a un lado nuestros credos y pensamientos y volver a la palabra. I believe that the time to lay aside our creeds and our thoughts and come back to the word. Una última porción, It's another a small portion. 2:7:7. 2:7. Y Caleb y Josué siendo, esto es Cristo el misterio de Dios revelado. This is Christ is the mystery of God revealed. Y Caleb y Josué siendo de sangre pura, amén. And Caleb and Joshua being through breeds, amen, by the word of God. Por la palabra de Dios supieron que Dios dijo, yo les doy esa tierra. By the word of God, no, God said, I give you that land. Ahora ellos dijeron, somos más que capaces de tomarla. They said, we are more than able to take it. Así que depende de dónde usted sea nacido. It depends on where you're born from. Ajá. Amen. Si nace de la palabra de Dios tiene la preeminencia en su iglesia. If you are born of the word of God, God's word has the preeminence in his church. Por eso murió. Ese es su propósito. That's what he died for. That's his purpose. Que Él pueda lograr tener su preeminencia obrando en su iglesia. That he might be able to achieve, to have his preeminence working in his church. Que la palabra de Dios brille primero. Let the word of God shine forth. Sin importar cómo se vea cualquier otra cosa.
first, no matter what anything else looked like. No me importa si los intelectuales dicen esto, aquello, lo otro, no tiene nada que ver. I don't care if the intellectual says this, that, the other. It has nothing to do with it. La palabra de Dios lo dice y somos más que capaces de aceptarlo. God's word said so, and we are more than able to take it. Si predicara eso en mi iglesia, me dijo un ministro, estaría predicando a los 4 postes de la iglesia. If I preach that in my church, a minister told me, said, I'll be preaching to the 4 posts in the church. Yo le dije, yo le predicaría eso. I said, I'll preach to that. Sí, Señor, la palabra de Dios lo dice, podemos hacerlo. Dios dijo que lo hicieran. Amén. Yes, sir, God's word said so. We can do it. God said do it. Amen. Sí, ellos se excusan con esto. ¿Ven? Oh yeah, they excuse themselves by this. See? Escuche esto. Listen to this. Es por eso que están ciegos al mensaje del fin de los tiempos en los últimos días. That's why they are blind to the message of the end time these last days. Cuando Dios está probando a sí mismo. When God is proving himself. Si no tienen ojos oídos para oír la palabra. If they don't have eyes and ears to listen to the word. Por eso es que no van a poder ver el mensaje de la hora. That's why they won't be able to see the message of the hour. El mensaje va a hablar. The message will speak. Y será un lenguaje completamente diferente para ellos. It will be a completely different language for them. Será otro idioma. It's going to be another language que no podrán entender. that we will not be able to understand. Jesús es la plenitud de la deidad. Jesus is the fullness of the deity. Jesús fue la obra maestra de Dios. Jesus was the masterpiece of Es God. lo que el profeta nos enseñó. It was the prophet taught Y us. Dios vino edificando And Christ came edifying esa obra maestra a través de los profetas. that masterpiece through the prophets. Había un poco de Cristo en cada uno de esos profetas. There was a little bit of Christ in every single one of those prophets Hasta que llegó la plenitud de la palabra. until the fullness of the word came. La persona de Dios hecho carne. The person of God made flesh. La plenitud de la palabra. The fullness of the word. Pero la enseñanza va más allá. But the teaching goes forth. Y nos dice que Dios iba a edificar otra obra maestra en el And tiempo. it del fin. says that God was going to edify another masterpiece in the end time. Y comenzó a edificar a través de 7 edades de la iglesia, And he started to edify through 7 church ages, agregando un poco más a la palabra, to add a little bit more to the word, hasta que llegó el tiempo en que la palabra llegaría a estar en su plenitud. until the time came for the word to be in his fullness. Y la muestra de que la palabra ha llegado a ser completa, And the de- proof that Ajá. the word became full, the word complete, full, es que iba a haber un ministerio semejante al de Jesucristo entre nosotros otra vez. is that there was going to be a ministry just like the one of Jesus Christ, one more time repeated again. Escuche, Listen, hablamos de preciosas y grandísimas promesas. we're talking about precious and great promises. Cristo el misterio revelado 3:7-2, Christ is the mystery of God revealed 3:7-2, donde antes en parte Moisés lo tenía, where once partly Moses had him, en parte David lo tenía. partly David had him. Hermano, pero aquí se manifiesta en la plenitud la deidad misma presente en la tierra. Oh my, but here he is manifested in the fullness, deity himself standing on earth. Y Dios en su plenitud murió por el pecado para traer a su iglesia una vida santificada. God in his fullness to die for the sins of the people, that he might bring to his church a Para- sanctified life, Para tener la preeminencia en plenitud en su iglesia, that he might have the preeminence in fullness in his church para manifestar cada promesa en estos últimos días que Él prometió para los últimos días. to manifest every promise in these last days that he promised for the last days. Tenemos grandes promesas. We have great promises. Es lo que Pablo nos está enseñando en It's Hebreos. what Paul is teaching us in Hebrews. Preciosas y grandes promesas Precious and great promises que solo pueden ser manifestadas that can only be manifested cuando se manifiesta en la tierra la plenitud de la deidad.
when is manifested on this earth the fullness of the deity. Este es el punto donde estamos parados. And this is the point that we are standing at. Cuando la palabra ha llegado a ser completa en este tiempo del fin, When the word has become whole in this end time, y Dios se ha revelado a nosotros otra vez en el ministerio del Hijo del Hombre. and God has revealed to us in the mystery of the Son of Man. ¿Para qué? What for? Dios quiere tener la preeminencia God wants to have the preeminence para cumplir esas grandes promesas en nosotros en este tiempo del fin. to fulfill those great promises in this end time. Recuerde Yes. eso, Remember that. porque en el capítulo 11 de Hebreos vamos a leer Because in chapter 11 in Hebrews, we're going to read que Dios ha guardado para nosotros una cosa mejor that God has kept for us a better thing en el tiempo del fin, in the end time. para que aquellos en las otras edades no sean perfectos sin nosotros. For those in those ages cannot be perfect without us. Ahora vamos al capítulo 9. Let's go chapter 9. Es un capítulo más sencillo. It's a simpler chapter. Ya muchas cosas que Pablo dice en el capítulo 9 ya las estudiamos. Many things that Paul says in chapter 9 we have started already. Pero ahora vamos a ver cómo Pablo nos enseña sobre el templo. We're going to see how Paul teaches us about the temple. Es una enseñanza que yo amo. It's a teaching that that I love. Hebreos 9:1. Hebrews 9:1. Mire, vamos a hablar del santuario We're going to talk about the sanctuary y del servicio en el santuario and the service in the sanctuary y de su significado and its espiritual. meaning, spiritual meaning. Es lo que Pablo nos va a enseñar. It's what Paul is going to teach us. ¿Están conmigo? Are you with me? Tenía empero también el primer pacto ordenanzas de servicio divino y un santuario terrenal. Then verily the first covenant had also ordinance Ajá. of divine service and earthly sanctuary. O sea, que nos va a hablar del santuario It's going to talk to us about the en el sanctuary Antiguo Testamento. in the Old Testament. ¿Qué es el santuario? What is the sanctuary? Es el lugar donde encontramos la presencia de Dios. It's the place that we find the presence of Amén a eso. God. Say amen Ahora, to that. este es la cosa importante de todo el capítulo. This is the important thing in the whole chapter. El acceso de entrada a la presencia de Dios. The access of entrance to the presence of O sea, God. usted sabe, Dios mora en el santuario. You know that God dwells in the Y hay sanctuary. una manera de entrar al And santuario. there is a way to enter into the sanctuary. Eso es lo primero que nos va a decir. That's the first thing that he's going to say. Mire, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, When the people of Israel was in Egypt, Dios los hizo libres God made them free y los llamó al desierto. and called them out of the Los desert. llevó al monte Sinaí He took them to Mount Sinai e hizo con ellos un trato. and made with them a contract. Esto es un pacto, ¿verdad? This is a Un covenant, right? Entonces, para tener una relación con su pueblo. To have a relationship with his people. Ahora, hemos estudiado en otras ocasiones We have studied in other occasions que era una relación de matrimonio. that it was a marriage Ajá. relationship. Entonces, pero allí mismo en el monte Sinaí, So right there in Mount Sinai, el pueblo de Israel rompió el pacto que tenía con Dios, the people of Israel broke the covenant they had with God, adorando un becerro de oro. worshiping a golden cow. Entonces, por eso Dios los reprende muy fuertemente. That's why God rebukes them very harshly. Ahora la relación entre Dios e Israel estaba rota. Now the relationship between God and Israel was broken. Y cuando usted lee el libro del And Éxodo, when you read the book of Exodus, va a ver cómo Dios llevó a Moisés por 40 días allá y le mostró el tabernáculo del cielo. you're going to see how God took Moses to over there to heaven and showed him the tabernacle in heaven, Para que pudiera construir uno acá en la tierra igual que lo que él vio en el cielo. so he can build one exactly the one here on earth, the one how he saw it in heaven, Porque Dios quería vivir con su pueblo. because God wanted to live with his people. Entonces iba a haber una manera de entrar a la presencia de Dios aquí en la tierra. And there was going to be a way to enter into the presence of God here on earth. Pero por causa del pecado del becerro de oro, But because of the sin of the golden calf, el camino se rompió. the road was broken up. Entonces, después de que Moisés terminó el tabernáculo en el desierto, After Moses finished the tabernacle in the desert, el libro del Éxodo termina The book of- diciendo esto. the book of Exodus ends
saying this. Este es el último capítulo de Éxodo, This is the last chapter of Exodus, Éxodo 40:35. Exodus 40:35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo del testimonio, And Moses was not able to enter into in the tent of the congregation porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo tenía lleno. because the cloud abode thereon, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Un hombre que había pasado 40 días en la presencia de Dios A man that spent 40 days in the presence of God no podía entrar al tabernáculo. couldn't enter into the tabernacle. ¿Por qué? Why? Porque la presencia de Dios estaba allí Because the presence of God was there. y el pacto entre Dios y ellos se había roto. And the covenant between them and God was broken. Entonces ya Moisés mismo no podía entrar, Then Moses himself was not able to porque enter. Moisés era el mediador del pueblo. Because Moses was the mediator of the people. Él era el representante del pueblo. He was the representative of the people. El Levítico capítulo 1, verso 1. Leviticus chapter 1, verse 1. Y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo del testimonio diciendo. Ujú. And the Lord called unto Moses and spake unto him out of the tabernacle of the congregation, saying. O sea, Moisés todavía no podía entrar en Levítico. So Moses was not able to enter in Leviticus. Dios le hablaba a Moisés desde adentro God was speaking to Moses from the inside porque Moisés estaba afuera. because Moses was outside. ¿No es esto terrible? Isn't this something terrible? Ahora, mire, por eso es que el libro de Levítico es el libro más importante de toda la Torá. That's why the book of Leviticus is the most important in the whole Torah. Porque allí es donde Dios le reveló la manera de entrar en la presencia de Dios. Because in there, God revealed to him the way to enter into the tabernacle. Entonces el libro de Levítico es el acceso a Dios. So the book of Leviticus is the access to God. En el mero centro del libro de Levítico In the center of the book of Leviticus, se encuentra el ritual más importante de todos. the most important ritual of all, you can find it there. Ajá. El día de la expiación, The Day of the Atonement, Yom Kippur. Yom Kippur. El día de la expiación, cuando el pacto era renovado When the covenant was renewed y había reconciliación and there was reconciliation de una relación rota. of a broken relationship. ¿No es hermoso eso? Isn't that Por beautiful? eso es que ese es el día más importante. That's why that day is the most important Por one. eso es que es llamado el día. That's why it's called that day. No era una celebración cualquiera. It was not a single, Simple. a simple celebration. Era el gran día It was the great day cuando la relación de Dios y el pueblo se restauraba. when the relationship between God and the people was restored. Entonces, mire, ese es el acceso de entrada a Dios. That is the access to entering to God. Pero aún así, piensen esto. But even so, think of this. El día de la expiación no podía restaurar la posición del hombre a su estado original. The day of repeat it. El día de la The expiación day of the atonement couldn't restore restore al hombre a su posición original. to the man to his original position. Usted recuerda que el hombre en el Edén tenía una relación directa con Dios. You remember that man in the Garden of Eden had a direct relationship with God. No había acceso directo a Dios There was not direct access to God porque todavía había un velo de separación. because there still was a veil of Sí, separation. ¿verdad? Amen, right? Entonces, aunque había sangre, Even if there was blood, siempre estaban separados. they were always separated. Tampoco había eterna salvación And there was no eternal salvation porque dependía de la obediencia del pueblo. because it would depend from the obedience of the people. Y el ser humano es débil. And the human being Siempre rompe su weak, pacto. Siempre. always breaks his covenant. Tampoco había perfección There was no perfection porque se basaba en la sangre de un animal. because it was based on the blood of an animal. ¿No es asombroso esto? Isn't that amazing? Que esas tres cosas son las que nos habla el libro de Hebreos. Those three things are the ones that the book of Hebrews is talking to us about. Acceso a Dios, directo acceso a Dios. Direct access to God, Eterna salvación eternal salvation, y perfección. and perfection.
Son las tres cosas que vamos a encontrar en el libro de Hebreos. There are the three things that we're going to find in the book of Hebrews. Ponga usted atención en el libro de Hebreos Pay attention in the book of y Hebrews, se va a dar cuenta que de todas las ceremonias del Antiguo Testamento, and you will realize from all the ceremonies of the Old Testament, Pablo nos va a predicar del día de la expiación en todo este libro. Paul is going to preach to us of the Day of the Atonement in all these books. Cristo hizo posible el acceso a Dios. Christ made possible the access to God. Por medio del sacerdocio de Cristo, Through the priesthood of Christ, la mediación divina. the divine mediation, Tenemos salvación eterna. we have everlasting salvation. Tenemos perfección. We have perfection. Por medio de su sacrificio, Through his sacrifice, tenemos acceso eterno a Dios. we have eternal access to God. Eso es redención divina. That is divine redemption. Y por medio de su pacto, And through his covenant, las promesas de Dios, the promises of God, tenemos una relación eterna con Dios. we have an eternal relationship with Entonces God. volvamos al verso que estamos estudiando. So let us go back to the verse that we're studying. Esto no hemos más que leído el primer verso. We just read the first verse. Esto es Hebreos 9:1. This is Hebrews 9:1. Tenía empero también el primer pacto ordenanzas de servicio divino y santuario terrenal. Then verily the first covenant had also ordinance of divine service and earthly sanctuary. Mire, esto es hermoso para It's mí. beautiful for me. Ahora, mire, lo primero dice ordenanzas de servicio divino. It says first ordinances of divine service. Mire, qué explicación más larga para una sola palabra. Look what a long explanation for a single word. Dice, la palabra es abodá. The word is avodah. Abodá en hebreo Avodah in Hebrew significa servicio means service y también adoración. and also adoration. Por ejemplo, aquí tengo un libro en inglés Oh, there is a book here in English que es donde están todas las instrucciones para el día de la expiación. that are all the instructions for the book of the atonement. Ajá, de Yom Kippur Abodá. The Yom Kippur Avodah. Ni siquiera pudieron traducir la palabra abodá They couldn't even translate the word Avodah porque significa servicio because it means service y también adoración. and also worship. O sea, en la Biblia, In the Bible, en griego y en hebreo, in Hebrew and in Greek, servicio y adoración son la misma cosa. service and worship are the same thing. Yo no sé si usted está oyendo con oídos espirituales. I don't know if you're listening with spiritual ears. Guarde esto en su mente. Keep this in your mind. No puede haber adoración sin servicio. There cannot be any worship without service. Y no puede haber servicio sin adoración. And there cannot be worship without service. Porque para Dios es lo mismo. Because for God is the same thing. Si usted no le sirve, no le adora. If you don't serve them, you don't worship Him. Si usted no le adora, no le sirve. If you don't worship Him, you don't serve Him. That's right. Entonces, pero dice la Escritura, The- ordenanzas de servicio divino It says ordinance of divine service en un santuario terrenal. in an earthly sanctuary. ¿No es eso maravilloso? Isn't that amazing? Servicio divino, Divine Ser- service, adoración divina worship, divine worship en un lugar terrenal. in an earthly place. ¿Cuál debería de ser nuestra actitud en la iglesia? What would be our attitude in the church? Esto es un lugar como cualquier otro. It's ¿sí? a place like any other. Es un lugar terrenal. It's an earthly place. Pero aquí debería de haber un servicio divino, But here no should humano. be a divine service, not human. Una adoración divina, no humana. Divine worship, not a human worship. Estamos en una atmósfera divina We are in a divine atmosphere, en un lugar terrenal. in an earthly place. ¿No es eso hermoso? Isn't that amazing? Piensen en eso. Beautiful. Think Verso about it. 2. Verse 2. Porque el tabernáculo fue hecho el primero en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición en lo que llaman el lugar santo. Esto es el verso 2. Ese. That one. For there was a tabernacle made, the first, wherein was the candlestick and the table, and the shewbread, which is called the holy place. Esa es la primera parte del tabernáculo. That's ¿sí? the first part of the tabernacle. Ahora, Pablo
Paul hace a un lado el templo puts aside the temple y regresa al tabernáculo, and goes back to the tabernacle, a la tienda en el to desierto. the tent in the desert. Él regresa a lo original. He goes back to the original. Él es un maestro, It's a ¿sí? teacher, right? Entonces es hermoso. He's beautiful. Entonces dice que ahí está la menorá He says that the menorah is there, y los panes de la proposición. and the shewbread. Ajá. Esta palabra, panes de la proposición o shewbread, This word, the shewbread, en hebreo son los panes del rostro, is in Hebrew is the breads of the face, o sea, del rostro de Dios. the face of God. O sea, que son panes que están delante de la presencia de Dios. They are breads that are before the presence of God. Mire, la lámpara de siete luces The candlestick, the menorah with the seven candlesticks, y los panes de la presencia, and the shewbread, ambas cosas nos hablan de la presencia de Dios. both things talks to us about the presence of God. Recuerda lo que hablábamos. You remember what we spoke? Esos panes cuando llegaban allí estaban frescos y calientes. Those bread when they got there, they were fresh and hot. Y había un milagro And there was a miracle. de cuando esos panes eran sacados 7 días después. When those bread were taken out 7 days later, Dijo, esos panes todavía estaban frescos y todavía estaban calientes. those breads were still fresh and they were still warm. Esos eran los panes que se comió David con sus soldados. Those were the breads that David ate with the soldiers. Él recuerda eso. You remember that? Entonces, ¿qué era lo que esos panes significaban? What's the meaning? What's the meaning of those breads? De que habían estado en la presencia de Dios. That they have been in the presence of God. Y la luz de la menorá, la luz de la lámpara, And the light of the menorah, of the candlestick, estaba alumbrando eternamente. it was shining eternally. La luz eterna de Dios. The everlasting light of God. Entonces, Pablo sigue hablándonos de la presencia de Dios. So Paul keeps talking to us about the presence of God, Porque nos va a mostrar el acceso, because he's going to show us the access, el camino hacia adentro. the way in. Escuchen. Esto es el lugar santo. This is the holy place. Next. Verso 3. Verse Y 3. tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que se llama el Santo de los Santos. And after the second veil, the tabernacle, which is called the holiest of holies. Aquí el traductor usa la palabra tabernáculo para todo. Here, the translator uses the word tabernacle for everything. Pero nosotros sabemos que el tabernáculo es todo. We know that the tabernacle is the whole deal. Ahora, allí dice, detrás del segundo velo, And he says there, and after the second veil, eso muestra que todavía había una separación. that shows that still there was a separation. El hombre y Dios estaban separados. Man and God were separated. Ujú. Solamente un hombre podía entrar allí. Only one man was able to enter there. El pueblo no podía. The people couldn't. Entonces ahí estaba el velo para mostrar que no hay acceso a Dios todavía. So the veil was there to show that there was no access. Y dice que allá adentro estaba, dice, un cuarto oscuro. He says that in there was a dark place. a Eso es dark lo que room. significa la palabra allí. That's what that word is in there. Porque no había luz allá adentro. Because there was no light inside. En el lugar santo había una lámpara. In the holy place there was a lamp. Adentro no había lámpara. Inside there was not a lamp. La única luz que había allí The only light that was in era there la columna de fuego. is the column of fire. Ese cuarto oscuro That dark room es llamado la Shejinah. is called the Shekinah. Y la columna de fuego In the column of fire es la gloria de la Shejinah. is the glory of the Shekinah. Ujú. La Shejinah no es la columna de fuego, The Shekinah is not the column of fire. es el cuarto. It's the room. ¿Sí? Entonces, esto es, dijo allá adentro, lo So que se inside, llama el what's Santo de los Santos. The holiest of holies. Ajá. Holiest of holies. Holies. Ajá. Entonces, dice el verso 4. Verse 4. Y el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes de alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que rebeldeció y las tablas del pacto. Which had the golden censer and the ark of the covenant overlaid around with gold, wherein was the golden pot that had manna and Aaron's rod that buttered and the tables of the covenant.
Hay más cosas en el tabernáculo. But Ajá. Hay más cosas en el tabernáculo. there are more things in the tabernacle. Pero Pablo no las menciona todas. But Paul didn't mention them all. Solo está mencionando aquellas que nos muestran la presencia de Dios. He's only showing us the ones that are showing us the presence of God. Lo primero, The first thing. dice que hay un incensario de oro. He says there is a golden censer. Muchas personas piensan Many people believe que se refiere al altar de oro, that is referring to the golden altar. pero no es eso. But it's not that. Y eso es maravilloso si usted se fija, And that is marvelous if you porque notice. solo hay un día en el cual entraba al lugar santísimo un incensario de oro. Because there was one day that would enter into the tabernacle a golden censer. Eso es el día de la expiación. That's the day of the atonement. Cuando el sumo sacerdote entraba con la sangre, When the high priest would enter with the blood, él metía un incensario de oro dentro. he will place a golden censer Censo. inside. Claramente está hablando del día de la expiación. Clearly, he's talking about the day of the atonement. Y luego dice el arca del pacto. And then it says the Ark of the Covenant. No, es el mismísimo lugar de la presencia de Dios. So it's the same place of the presence of God. En medio de las alas de los querubines. Between the wings of the cherubim. Ahí es donde aparecía la columna de fuego. There's where the column of fire would appear. Dice esa olla de maná. That pot of manna. Dice el hermano Branham que ese maná nunca se hacía viejo. Brother says that manna will never get old. Yo puedo leerle todo esto del hermano Branham, I can read you all this. pero no Brother quiero que Branham. se I duerma. want you to fall asleep. Pero dice el hermano Branham, Brother says allí hay eternidad. there is everlasting life. Por eso es que no se hacía viejo. That's why it would not turn old. Dice el hermano Branham que ese maná fue guardado allí So Brother says that manna was kept in para there. que cada sacerdote que tiene el privilegio de entrar al lugar santísimo, For every priest that had the privilege to enter into the Holy of Holies, y dijo, pudiera tomar un bocado de ese maná original. would take a bite of that original manna. Dice el profeta, eso es el bautismo del Espíritu Santo para nosotros. Brother says that's the baptism of the Holy Spirit for us. Dijo, no es algo nuevo, It's not something new. es una probada del mismo que cayó en el día de Pentecostés. It's a taste of the same one that fell on the day of Pentecost. Dice, ahí estaba la vara de Aarón. The rod of Aaron was there. Dice el hermano Branham, Brother says esa vara entró al templo un día that rod entered into the temple one y day, pasó por el atrio and he passed through the outer courts, y estaba muerta. and he was dead. Llegó al lugar santo He entered into the holy y place, seguía muerta. and he was still dead. Pero cuando entró al lugar But santísimo, when he entered to the Holy of Holies, volvió a la vida he would come back to life, y se convirtió en un árbol and he became a tree con ramas, with branches, con hojas, with leaves, con flores, with flowers, con frutos with fruits, y sin raíces. and without roots, Porque tenía raíces invisibles. because he had invisible roots. Las raíces de ese árbol estaban en la otra dimensión. The roots of that tree was in the other dimension. Y dice que ahí estaban las tablas del pacto. He says that there was tablets of the covenant. Dice, y por cierto, eran las segundas, So there were the second ones, porque las primeras fueron rotas por Moisés, because the first ones that were broken by Moses, porque el pueblo rompió el pacto. because the people broke the covenant. Verso 5, sigamos con el verso 5. Let's continue with verse 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, And over it the cherubims of glory shadowing the mercy seat, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en particular. of which we cannot now speak particularly. Mire, este no es el tema del libro, This is not the subject of the así book. que no tengo tiempo de hablarles todo lo que quisiera hablarles sobre eso. So I don't have time to speak to you about everything that I want to speak to you Yo about. tampoco tengo tiempo, I don't have time either. tomaríamos meses. It will take months. Pero quisiera hablarles de esos querubines. But I would like to speak to you about those Dice, cherubims hechos a martillo, made out of hammer, que eran una sola pieza con el arca. that it was a single piece with the ark. No eran diferentes cosas. They were not different Eran things. parte de Dios. They were part of God. Ujú. Y mirando con sus ojos todo el tiempo al trono de la gracia. And looking all the time to the throne of grace. Mirando hacia la sangre aplicada en el trono. Looking to the blood applied in the throne. Pero no tengo tiempo de hablar. But I don't have time to speak about that. Es lo que es Pablo dice. It's what Paul is saying. Estamos leyendo lo que Pablo dice. We're talking about what the Verso Paul 6. says.
Verse 6. Ahora que ya hablamos del templo, Now that we speak about the temple, ahora veamos el servicio dentro del now templo. let us see the service in the temple. Y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para hacer el servicio o la adoración de Dios. Now, when these things were thus ordained, the priest went away into the first tabernacle, accomplishing the service of God. Ahora, en el antiguo pacto Now, in the old covenant, había un sumo sacerdote there was a high priest y había pequeños sacerdotes. and there were small priests. En el nuevo pacto In the new covenant, tenemos un nuevo sumo we have a sacerdote, new high priest, pero él también tiene sacerdotes but he has also para priests que hagan el servicio y la adoración. that they can do the service and the worship. Dice que él nos ha salvado It says that he has para saved que us seamos sacerdotes en su so templo. we can be priests in his temple. Entonces Dios está esperando que nosotros hagamos sacrificios también. So God is waiting for us to do sacrifices as well. Hermano, ¿tengo que sacrificar mi vida? Do I have to sacrifice my life? No, no es su vida. Not your life. Él sacrificó su vida. He sacrificed his life. Nuestros sacrificios son de alabanza. Our sacrifices are worship. Algunas veces usted no tiene deseo de adorar, Sometimes you don't have the desire to worship, ni siquiera de deseo de ir a la iglesia, not quizás. even desire to go to church maybe. Pero entonces usted va y adora con todo el And then corazón, you go and you worship with all your heart porque usted está dispuesto a hacer el sacrificio de because you alabanza. are willing to do the service and the sacrifice of worship. No depende de si usted quiere o no quiere. It doesn't depend on if you want or if you don't want Es to. su trabajo. It's your job. Para eso fue redimido. That's why you are redeemed Para for. eso fue ungido. That's why you were anointed Para for. darle a Dios el servicio. To give God the service, Para darle a Dios la to adoración. give God the worship. Entonces, si usted, hay muchos que sirven en la iglesia, There are many that serve in the church, pero no adoran. but they don't worship. Y hay muchos que adoran And there are many that worship y no quieren and servir. they don't want to serve. Pero no puede ser de esa manera. But it cannot be that way. Porque para Dios, Because for God, adoración y servicio son la misma cosa. worship and service are the same thing. Y luego el verso 7. Verse 7. Mas en el segundo, el sumo sacerdote solo, una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. But into the second, when the high priest alone, once every year, not without blood, which he offered for himself and for the shortcomings of the people. Ahí está de nuevo el día de la expiación, There is again the day of the atonement, porque entra una sola vez al año. because he enters once a year. ¿Cuándo? When? En el día de la In expiación. the day of the atonement. Entonces dice que él entra solo. So he says that he enters alone. El hermano Branham entra en el sumo sacerdote. Brother Branham enters into the high Y priest. dice que él tenía que estar vestido correctamente. And he says that he had to be dressed correctly. Tenía que ser perfumado correctamente. He had to be perfumed correctly. Usted sabe que el perfume es importante para Dios. Do you know that perfume is important for God? Él dice que el pecado huele mal en su nariz. He says that sin smells bad on his nose. Por eso his es que nose. usted necesita tener perfume That's why you have to have perfume para entrar en su presencia. to enter into his presence. Cristo es ese perfume. Christ is that perfume. Él es la rosa de Sarón. He is the rose of Sharon. Ahora escuche esto. Listen to this. Vamos a entrar eso después. We're going to enter to this after. Cuando habla del altar del incienso, When it talks about the incense altar, incense, dice que eso era perfume. he says that was Y perfume. siempre creemos And we always believe que la oración es el incienso. that prayer is the incense. No, la oración no es el incienso. No, prayers are not Nuestra the incense. oración apesta. Our prayer stinks. Juan dijo John said que Dios agrega incienso a nuestras oraciones. that God adds incense to our prayer. Léalo en la escritura. Read it in the Que scripture. Dios agrega incienso a nuestras oraciones. That God adds incense to our Por eso prayers. es que nosotros oramos en el nombre de Jesucristo. That's why we pray in the name of the Lord Jesus Christ. Porque Él es el perfumado. Because He is the perfumed one. Ajá. Él es el que tiene perfume. He's the one that has the perfume. Así era llamado el sumo sacerdote. That's how the high priest was called. Usted podía sentir su presencia You can feel his presence por el perfume. because of this perfume. Ujú.
Es hermoso, ¿verdad? It's beautiful, huh? Dice que cuando Dios recibe nuestra adoración, He says when God receives our worship, eso es como perfume en su presencia. it's like perfuming His presence. Es la presencia de Cristo. It's the presence of God. Como decía el hermano Branham, How Brother Branham would say, ese dulce olor a Salvador en la iglesia. that sweet smell of salvation in the church. No es lo bonito de la música. It's not the beautiful thing of the music. No es lo bonito de las voces. It's not the beautiful voices. No es lo entrenado de la gente para cantar. It's not the trained people how to sing. Dijo el hermano Branham, yo prefiero una persona Brother Branham says that I prefer a person que no pueda sostener una nota, that cannot hold a note, ni siquiera en un bucket, en un balde, not even a bucket, pero dijo que se sienta el olor a Salvador. but you can feel, you can smell the smell of Él Savior. es el que tiene el perfume. He is the one who has the perfume. Cristo es el que fue bañado con ese perfume. Christ was the one who was bathed in the perfume. Entonces dice que él llevaba el pectoral en su pecho. He says that he was carrying the breastplate in his Ajá, chest con las 12 piedras, ¿sí? with the 12 stones, right? Con los nombres de sus hijos en su pecho. With the name of his children in his chest. Y dice que había en ese sumo sacerdote says that campanas y granadas en su vestido. That there were bells Bells and pomegranates pomegranates on his dress que hacían un sonido. that would make a noise Porque él tenía que caminar correctamente. because he had to walk correctly. Y cuando él caminaba, And he would walk. digo, su vestido daba ese sonido. His dress would do that, would make that noise. Santo, Holy, santo al holy, Señor. holy to the Lord. Por supuesto, en español no suena igual. Of course, in Spanish, it's not the En same thing, inglés tampoco. and not in English. Pero en hebreo suena mejor. But in Hebrew, sounds better. Kadosh. Kadosh, Kadosh. Kadosh. Sí, Kadosh. Ese era el sonido que hacía hacia adentro del lugar santísimo. That was the sound that would make inside of the holy of place. Y ese sumo sacerdote, And that holy high priest, correctamente vestido, correctly dressed, perfumado, perfumed, caminando correctamente, walking correctly, entraba al lugar santísimo would enter into the holy place, temblando de miedo, shaking of fear, porque sabía que podía salir muerto. because he knew that he could get out and die. No He could get era, out there dead. no era algo de que en lo que él se pudiera jactar. It was something that he could boast of. Ese podía ser el día de su muerte, That could have been the day of his death, porque él iba a entrar ahí por sus propios pecados y por los del pueblo. because he was going to go inside there for his own sins and the people's sin. Piensa en la conciencia de ese hombre. Think of the conscience of that man. Si dice el profeta The prophet says que habían personas que lo encontraban en la calle a él that there were people that would find him in the streets, y se iban para el otro lado de la calle mejor, and he would go to the other side of the street, porque cuando entraban en la presencia, because when they would enter into the presence, todos sus pecados quedaban descubiertos. all of their sins would be uncovered. Mira, hermano, es que esa es la realidad, la cosa real. That's the reality. That's the real thing. Cuando usted entra en la presencia de Dios, When you enter into the presence of es God, cuando sus pecados quedan descubiertos. is when your sins have been uncovered. Eso es lo que pasa con tanta gente en la iglesia. That's what happens with so many people in the churches. Viene a la iglesia, They come to the church. aprende a parecer cristiano, They learn to look Christian. pero hasta que esa persona entre en la presencia de But Dios, until that person enters into the presence of va a God, reconocer su pecado. they will recognize their sin. Hasta que entre en la presencia de Dios, Until they enter into the presence of God, va a arrepentirse de su pecado he would repent of their sin y va a nacer de nuevo. and will be born again. Por eso Pablo nos está mostrando el acceso a Dios. That's why Paul is showing us the access to God. Esto es hermoso. This is beautiful. Y dice el verso, sigamos al verso 8. Verse 8. Hecho, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino de los santos, entre tanto el primer tabernáculo estuviese vigente. The Holy Ghost, this signifying that the way of the saints was not yet made manifest, while as the first tabernacle was yet valid. Si usted lee la versión de King James y la versión de Reina Valera en español, If you read the King James and en English, in English,
in the Reina Valera in Spanish, Oh, the Reina Valera. en Spanish, usted va a leer ese verso un poco diferente, You're going to read that verse in a different manner porque no entendieron lo que estaba allí escrito. because they didn't understand what was written in Pero there. el doctor Lamsa lo encontró el But significado. Dr. Lamsa found the meaning. Dice, con todas estas cosas del tabernáculo, With all these things of the tabernacle, con ese velo de separación, with that veil of separation, con ese sumo sacerdote entrando solo, with that high priest going alone, una sola vez al año, one time a year, con todas estas cosas, with all these things, el Espíritu Santo nos estaba mostrando algo, the Holy Spirit was showing us something que el camino hacia el lugar santísimo That the way of no the Holy of había Holies sido revelado todavía. was not yet been revealed yet. Y él le llama el camino de los santos. And he calls it the way of the No saints. había sido revelado todavía. It was not yet revealed. ¿De cuál camino estás hablando, Pablo? Of what way are you talking about, Paul? Del camino nuevo y vivo que nos va a hablar en el capítulo 10. Of the new way and lead in a life way that he's going to talk to us in chapter 10. Entonces no había sido revelado It was not being revealed. mientras el primer tabernáculo estuviese vigente. Well, the first tabernacle was still valid. ¿Cuándo terminó la vigencia del tabernáculo? When was finished the Validity. validity of the first tabernacle? Cuando el Señor rompió el velo en dos. When Christ broke the veil in two. Dios estaba mostrando cuál era el verdadero templo. God was showing where was the true temple. Dijo, destruyan este templo Destroy this temple, y en 3 días lo levantaré. and in 3 days I will raise him up. Entonces fue revelado el camino hacia el lugar santísimo. So it was revealed the way to the Holy of Holies. Y como símbolo Dios abrió el velo And as a symbol, God opened the veil. para que todos pudieran ver lo que nunca habían visto. So everybody can see what they couldn't see. Ese lugar santísimo estaba a plena vista. The Holy of Holies was in plain sight. Es hermoso. It's beautiful. Verso 9. Verse 9. Lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfectos cuanto a la conciencia a los que servían en ellos. Which was a figure for the time then present, in which were offered both gifts and sacrifices, that could not make him that did the service perfect as pertaining to the conscience. Consistiendo solo en viandas, en bebidas, en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Which stood only in meats and drinks and divers washings and carnal ordinances imposed on them until the time of reformation. Terminamos aquí. We finish here. Esta es la parte que vamos a estudiar hoy. This is the part that we're going to study today. Mire, ¿cuál es el significado de todo eso en el tabernáculo? What is the meaning of all this in the Del tabernacle? templo y del servicio en el templo. The temple and the service in the temple. Primero dijo él First it says que ese templo nos mostraba que había una separación entre el hombre y Dios. that the temple was showing us that there was a separation between God and man. Segundo, Second, que el verdadero camino de los santos iba a ser revelado that the true way of the saints was going to be manifest para entrar en el lugar santísimo. to enter into the Holy of Holies. ¿Recuerda usted que Jesús fue llamado el precursor? Do you remember that Jesus was called the forerunner? Porque él entró primero al lugar santísimo. Because he entered first into the Holy of Holies. Eso quiere decir que todos vamos a entrar. That means that we all gonna enter. No es para que él entre y todos estemos afuera. It's not for him to enter and to everybody to be left out. Eso era en el primer pacto. That was in the first En el covenant. nuevo pacto entró él In the second y covenant, detrás he vamos entered, todos. and we're going behind. Hay un camino directo al lugar santísimo. There's a direct way to the Holy of Holies. Y luego dice, ese camino nuevo way. perfecciona nuestras conciencias. Perfects our conscience. Hay poder en la sangre de Cristo, hermano. There is power in the blood of Christ. Dice que limpia nuestra He conciencia said that it cleans our conscience de dos maneras. 2 ways. Primero, nuestra conciencia está cargada con culpa. First, our conscience is carried with guiltiness. Entonces limpia nuestra conciencia del peso de la culpa. So it clears our conscience with the heaviness of the guilt. Pero el hermano Branham dice
What Brother Branham que says, conciencia también significa deseo. that conscience means also desire. Entonces quita el deseo de pecar. Also removes the desire of sinning. Entonces somos llamados perfectos. Then we are called perfect. Y siendo perfectos And como being Cristo es perfect like perfecto, Christ is perfect, podemos entrar al lugar santísimo también. we can enter into the Holy of Holies as El well. antiguo pacto solo limpiaba la carne. The old covenant would only cleanse the flesh. El pacto hoy es para cambiar el corazón The covenant today is to clean the heart. y dar tres cosas. And what? Darnos And tres give three cosas. things. Acceso directo a Dios, Direct access to God, eterna salvación eternal salvation, y perfección. and perfection. Por eso leíamos al principio. That's what we read in the beginning. Si la sangre de animales podía santificar la carne, If the blood of animals could sanctify the flesh, ¿qué puede hacer la sangre de Cristo? what more can do the blood of Christ? La ley nada pudo hacer perfecto, Law couldn't make anybody perfect. pero con una sola ofrenda But this with one single offering, entró una sola vez en el entered templo just once in the tabernacle, y in the temple, obtuvo para nosotros eterna redención. and obtained for us eternal redemption. Entonces Dios ha hecho todo esto So God has done all of this porque Él quiere tener la preeminencia en because nosotros. He wants to have the preeminence in us, Ser el todo para nosotros. be the whole for us. Él es suficiente para He mí. is enough for me. Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Padre, te damos gracias en esta Father, we give you mañana thanks this morning por permitirnos tomar esta porción. for allowing us to take this Danos portion. la revelación de tu Espíritu Santo. Give us the revelation of your Holy Spirit. Coloca esto en nuestro corazón. Place this in our hearts. Padre, bendíganos en esta semana que comienza hoy. Father, bless us this week that starts today. Aumente nuestra fe Raise our faith y denos, Señor Dios, la victoria en nuestras pruebas. and give us, Lord, the victory through our trials. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Para que Christ. podamos mirar al fin de la semana So we can look to the end of the week y decir, Dios estuvo con nosotros. and say, God has been with us, Y adorarte and worship you y servirte and serve you con todo nuestro corazón. with all of our En hearts. el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Amén, Christ. Señor. Amen, Father.